Para resolver una de las inquietudes que me plantean es cuáles son como las ideas básicas de la necesidad de transformar problemas en proyectos. Entonces me gustaría señalarles esto. La metodología que yo he venido desarrollando para convertir problemas en proyectos básicamente consiste en identificar cómo usamos un pensamiento o un tipo de pensamiento en los problemas y cómo cuando nos referimos a los proyectos usamos otro tipo de pensamiento, por supuesto de metodologías, por supuesto de formas de evaluarlas, y eso hace que tengamos como dos realidades diferentes, una cuando nos enfrentamos a los problemas y otras cuando nos enfrentamos a los proyectos. La invitación es tan sencilla como que usemos nuestro pensamiento estratégico de transformación, de orientación en el tiempo para resolver los problemas de tipo personal, familiar, de pareja, etcétera, con los cuales, o mejor, frente a los cuales desarrollamos un tipo de pensamiento que nos limita. Veamos de qué manera. 3 ejemplos iniciales básicos para continuar desarrollando en estos videos el resto de la metodología. El primero es entender que cuando nosotros decimos problema, lo asociamos con situaciones incómodas, difíciles, que tenemos que resolver y usualmente con problemas de tipo personal, familiar, laboral, etc. También sentimos que frente a los problemas necesitamos tener soluciones inmediatas, lo cual nos pone o nos exige un tipo de pensamiento y de comportamiento diferente. Además de que nos invita a una solución inmediata, es como que fuera solo nuestro y depende de nosotros el logro o el fracaso, hacerlo bien o hacerlo mal. Entonces hay un alto nivel de exigencia de que la solución que tomemos sea la solución que realmente nos ayude a resolver la situación. Por esa razón terminamos con emociones muy negativas. Tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos la impotencia, tenemos el deseo y la necesidad de hacerlo bien, pero tenemos de pronto mucha preocupación de saber si esa es la forma de hacerlo. En algunos casos, en algunos estilos de personalidad. Otros, en cambio, ven el problema, buscan una solución inmediata, independiente de que fracasen o no, lo asumen y la toman. Lo que pasa es que en el tiempo pueden ser que si le va bien, pues bueno, no tiene problemas, pero sí toma decisiones equivocadas, de pronto resolviendo dilemas con valores equivocados, etcétera, pues entonces va a llegar a una situación de fracaso en la que también va a tener que de pronto en el tiempo parar porque no sabe cómo asumir ciertas situaciones. Todos los problemas, o mejor, la forma de resolverlos, dependen no del tipo de problema, como de la forma como nosotros respondemos a él. Y la forma como respondemos a los problemas tiene que ver con nuestro estilo de personalidad y con la forma como pensamos sobre él. Por ahora estoy trabajando en la forma que pensamos sobre él. En otro de los videos y en el taller trabajamos más sobre la estructura personalidad. Pero veamos entonces en esta forma de pensamiento. Entonces, si este es el problema, ¿cómo sería el proyecto? Lo primero es que cuando usamos incluso la palabra proyecto ya empezamos a asociarlo con cosas distintas. Lo asociamos con procesos en el tiempo, con una línea de tiempo en general, con aliados, con recursos, con metas, con indicadores. En términos generales, lo asociamos a un proceso y entonces salimos de la solución inmediata a la comprensión de que los problemas se resuelven mejor cuando entendemos que requieren un proceso en el tiempo y dentro de ese proceso tenemos que fijarnos unos objetivos, unas metas, unos indicadores para saber cómo lo estamos abordando. La segunda cosa que nos invita a hacer el proyecto es a superar la idea de que o lo logramos o lo fracasamos, nosotros solitos, porque entendemos que somos seres sociales. Y en términos generales, nuestras problemáticas, así sean personales, nos invitan a pensar en el otro pareja, en el otro familia, en el otro compañero, en el otro jefe, en fin, podemos tener resultados conjuntos. Y eso entonces nos lleva a comportamientos cooperativos o de asociación
o simplemente de diálogos que no se queden solo en lo funcional, que sí, que no, sino de diálogos que permitan hacer cambios en los comportamientos y por lo tanto nos lleven a resultados conjuntos. Haciendo así, pues obviamente vamos a tener emociones diferentes porque tenemos un proceso ya marcado en el tiempo, tenemos un resultado conjunto, entonces como que compartimos esa responsabilidad sobre la solución y además podemos entender que a veces tengamos unas mejores emociones, por llamarlo mejores a las positivas, que no siempre tienen que ser las mejores, pero bueno, así a veces las pensamos. Y cuando sentimos esa alegría de que vamos alcanzando las metas, pero también puede ser que tengamos esa tristeza de haber avanzado y haber devuelto alguna situación que no esperábamos, alguna cosa que surgió de último momento y que tenemos que resolver. Entonces nos invita, digamos, como a trabajar también en una emoción más de riesgo y de asumir la posibilidad de buscar salidas diferentes a lo que usualmente pensábamos. Es decir, esos cambios de paradigma. Eso se logra más en el proyecto, cuando está en el tiempo, cuando tiene un resultado conjunto y cuando entendemos que las emociones son para nosotros y no nosotros nos debemos a las emociones. Entonces, con estos elementos en general es que podríamos decir, problemas pueden ser convertidos en proyectos, requieren de una metodología, sí, requieren de un pensamiento distinto, sí, pero esta es la invitación, se puede hacer diferente.